Uf, no puedo respirar. Mi hijo de 10 años preparó arroz al curry para mi cumpleaños. Después de un rato de comerlo, de repente no podía respirar. Finalmente, hice burbujas y me desplomé en el suelo. Cuando pedí ayuda a mi marido y a mi hijo, escuché: «Bien hecho, aquí lo tienes. Es dinero de bolsillo». Vi a mi marido, que estaba sonriendo, dándole dinero a su hijo. ¿Qué? ¿Por qué? No sabía por qué y luego me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, sucedió algo aún más confuso. Mi marido y yo nos conocimos a través de un amigo. Encantado de conocerte, mi nombre es Betty. Soy Edgar y me alegro de que te lo presenten. Edgar se acercó a mí desde la primera vez que nos conocimos. Empecé a salir con él, como si su impulso me arrastrara, y finalmente me casé. En ese momento lo consideraba una persona confiable y proactiva. Mi hijo, Harper, tiene ahora 10 años. Creció y se convirtió en un niño muy sencillo, gentil y sabio. Conocí a Edgar cuando tenía 27 años. Han pasado 10 años desde entonces. Mi esposo ahora tiene 40 años y no me presta mucha atención, pero pensé que así era la vida matrimonial. Mientras pasaba estos días, mi padre falleció y se fue al cielo. Cuando mi marido se enteró de que yo había heredado la fortuna de mi padre, se alegró muchísimo. Mi padre era un hombre rico, poseía varias tierras y acciones y obtenía una cantidad considerable de ingresos por alquiler de apartamentos y otras propiedades. Maravilloso, somos tan ricos ahora. Aunque mi suegro había fallecido, me sentía un poco amargada por los retozos de mi marido. Además, intentó utilizar la herencia de mi padre para disfrutar del lujo. Oye, ¿puedes echarle un vistazo a esto? Mi marido me dio un folleto sobre el coche. Cuando lo hojeé, había muchas fotografías de autos con precios deslumbrantes. Hace mucho tiempo que quiero este auto. Y con la herencia de mi suegro, puedo comprar tanto, ¿verdad? ¿No es este un auto extranjero? No, no puedes. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes simplemente publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace a continuación si tiene curiosidad. El dinero no es infinito, ¿verdad? Aunque me negué, mi marido persistió. Si no tienes suficiente dinero, ¿por qué no vendes tu tierra y tus acciones? Ya sabes, quiero ahorrar para Harper. Y tengo un boleto de beneficios para accionistas para un restaurante o algo así que, puedes aguantarlo. Sin embargo, a mi marido no le convenció y la historia siempre transcurrió en paralelo. Al final empezaron a tratarme mal. Para empeorar las cosas, mi marido incluso se puso del lado de mi hijo. Oye, Harper, tú también quieres un juego, ¿no? Mi mamá es rica, pero tacaña. ¿Qué? Quiero un juego. Cómpralo, mamá. A instancias de mi marido y mi hijo, estaba muy débil. No sé cómo explicárselo a Harper, que solo tiene 10 años. Con el tiempo, la fase rebelde de mi hijo se superpuso y mi marido y mi hijo empezaron a culparme. Deberías darme más dinero. No puedo salir con mis amigos. Estás aprendiendo a arreglártelas con la cantidad de dinero que te doy ahora. No digas nada estúpido. Puedes simplemente callarte y darme dinero. Mi marido, que estaba completamente cegado por el dinero, también presionó a su hijo y empezó a pedir dinero todos los días. Uno de esos días, cuando volví a casa después de comprar el almuerzo, mi esposo estaba en casa por alguna razón. Oh, te irás a casa bastante temprano hoy. Sí, tuve un día libre en el trabajo esta tarde. Parecía algo tranquilizador pero inquieto. Sentí que algo andaba mal, pero realmente no me importó en ese momento. Sin embargo, después de poner los ingredientes que compré en el refrigerador, me dirigí a mi habitación. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me quedé atónito ante la habitación saqueada. Estaba tan saqueado que pensé que hasta había entrado un ladrón. Todos los cajones quedaron abiertos y la cama y la mesa estaban llenas de papeles y libretas. Oye, los ladrones entraron a nuestra casa. Corrí hacia mi marido, pero él no parece sorprendido en absoluto. Oh, ¿es así? La respuesta algo incómoda de mi marido finalmente me hizo pensar que algo andaba mal. Oye, ¿cuándo llegaste a casa? Si te tomaste la tarde libre, regresaste al mediodía, ¿verdad? No te diste cuenta de que alguien había entrado. ¿Qué quieres que diga? Lo hice. Había una señal de que el ladrón había intentado girar el dial de la caja fuerte, pero el ladrón no sabía el número y no lo abrí.
Entre ellos se encontraban certificados de acciones que dejó mi padre, documentos inmobiliarios y dinero en efectivo. Mi marido se ha convertido en un perdedor, así que nunca le doy el PIN. Entonces pensaste en abrir un cajón y mirar una libreta para ver si tenías el número en alguna parte, pero regresaste antes de lo que esperaba. No tuviste tiempo para limpiar, ¿verdad? No te engañes. Tratas a tu marido como a un ladrón. Él alega su inocencia, pero sus ojos están llorosos y está sudando, como si todos lo acusaran de ser el culpable. Ya sabes, lo sé. Quieres un coche de lujo, pero quiero que cuides más tu dinero. Y cuando se piensa en los impuestos sobre los automóviles, no podemos sostenerlos con nuestra fortaleza financiera. Eres tan molesto. No te quejes de cada pequeña cosa. Traté de persuadir pacientemente a mi marido, pero él estaba de mal genio y se enfureció. Hizo un desastre en la casa. Mi marido me dejó atrás, que había salido furioso, y yo me quedé atónita en la casa, llena de vasos rotos y basura que había saltado del cubo de basura después de ser tirada a patadas. Después de eso, no me habló cuando volvió a casa durante mucho tiempo. Me preguntaba cómo me había reconciliado con él y si, en primer lugar, había sido culpa mía. Incluso deseé no haber heredado la herencia en mi padre, pero no pude evitarlo porque era el único hijo que tenía. Mientras tanto, se acercaba mi cumpleaños, pero estaba segura de que Edgar y Harper no celebrarían conmigo este año. Estaba solo, pero entonces sucedió algo inesperado. Aquí tienes un regalo. Mi cumpleaños era solo un día festivo y mi esposo, que estaba en casa, por la mañana me regaló una caja envuelta en cintas. Hermosos aretes. Los vi cuando estaba haciendo recados en la ciudad para trabajar y pensé que te quedarían bien. Edgar se rascó las mejillas con timidez y sonrió torpemente. Feliz cumpleaños. Lamento no haber hablado contigo hasta ahora. Me equivoqué. Mamá, yo también lo siento. Me metí en problemas por ser egoísta. Mi esposo y mi hijo inclinaron sus cabezas y yo estaba encantada de que finalmente hubieran entendido. Está bien, gracias por comprender. Harper y yo vamos a preparar curry juntos hoy y no tendrás que hacer ninguna tarea durante aproximadamente un día. Solo descansa un poco, dijo mi esposo, sonriendo amablemente mientras se dirigía directamente a la cocina. Pero por alguna razón mi hijo se quedó quieto. ¿Qué te pasa, Harper? Incliné la cabeza y pregunté. Se acercó lentamente a mí. 10 minutos más tarde, me senté a la mesa del comedor y esperé a que el curry casero estuviera listo. Me corté los dedos. ¿Estás bien, papá? ¿Necesitas una curita? Está bien si lo escupes. Se curará, dijo. A pesar de estos acontecimientos, el curry se completó de forma segura. Vamos, come el curry que hemos hecho con mucho cuidado. Sí, lo aceptaré. Pero cuando le di un mordisco, estaba más picante de lo que esperaba. Tragué el agua. Mi lengua hormigueaba. Espera un momento. Voy a comer. Oh, un bocado es suficiente. Mi marido sonrió cuando murmuró algo significativo. Cuando intenté preguntar qué significaba esa palabra, de repente me sentí mareado. Uf, es doloroso. No podía respirar. Me rasqué la garganta y me desplomé en el suelo pidiendo ayuda. Miré a mi marido y a mi hijo. Bien hecho. Aquí tienes. Es dinero de bolsillo. Ver a Edgar sonriendo y entregándole dinero a su hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Fui arrojado a un torbellino de confusión y perdí el conocimiento. Cuando desperté, vi un techo blanco puro que no pertenecía a la casa. ¿Estoy vivo? ¿Sobreviví? Mamá, te despertaste. Mi hijo, que parecía a punto de llorar, me llamó. Este lugar, hospital, dijo. Lo siento, no puedo hacerlo bien. No se suponía que fuera así. No sabía qué decirle a Harper, que estaba derramando grandes lágrimas, así que le acaricié suavemente la cabeza. Mamá, estoy en problemas. Mira, a tu lado, me dijo mi hijo. Miré la cama a mi lado. ¿Lo que está sucediendo? Para mi sorpresa, mi marido estaba conectado a muchos tubos a mi lado e incluso llevaba una máscara de oxígeno. Al parecer estaba en estado crítico y yo estaba confundida. No sabía por qué. Pero mi hijo de 10 años hizo todo lo posible por explicármelo y finalmente entendí la situación. De hecho, sabía que mi marido estaba intentando matarme, incluso antes de que yo. Después de comer ese curry, mientras Edgar se dirigía a la cocina, mi hijo me susurró suavemente al oído para decírmelo. Pensé que la terrible actitud de Harper hacia mí hasta ese momento se debía a su periodo rebelde. Pero dijo que era una actuación para burlarse de mi marido.
Después de escuchar la historia de mi hijo, le pedí que fingiera cooperar con mi marido. Sin embargo, al final, tanto Edgar como yo fuimos llevados al hospital. Afortunadamente, pude salir del hospital en 2 días, así que decidí trabajar con mi hijo para reunir pruebas de irregularidades mientras mi marido estaba en coma. Por lo tanto, mientras nos preparábamos para las represalias, esperamos a que Edgar volviera a la vida. ¿Dónde estoy? Bien. ¿Estás despierto? Saludé a mi esposo, quien milagrosamente había sobrevivido a una condición crítica, con una sonrisa mientras abría levemente los ojos. Mi esposo se asustó y trató de levantarse de la cama, pero no podía moverse tanto como quería porque el tubo todavía estaba conectado a su cuerpo. Oye, ¿por qué estás aquí? Es el cielo. Desafortunadamente, tú y yo todavía estamos vivos. Voy a enviarte al infierno. Miré a mi marido con ojos fríos y empezó a sudar profusamente. Bueno, parece que tú y yo ingerimos un veneno llamado polvo mágico y colapsamos. Harper llamó a una ambulancia y nos salvaron, dijo, tratando de defenderse. ¿Fue así? No. ¿Qué polvo mágico? Preguntó, ignorando mi tono sobrio. Procedí con indiferencia. Usaste a Harper para indicarle que mezclara el polvo mágico con el curry, ¿no? ¿Harper dijo eso? Preguntó, tratando de negarlo. Si es así, vas a tomar represalias contra él. Yo no dije eso. Mi esposo se rascó la cabeza, esforzándose por salirse con la suya. Sí, no sé nada de ese veneno. Harper lo puso en el curry cuando tú lo ordenaste. ¿No sientes lástima por él? Podrías haber dicho eso. Saqué algo de mi bolsillo. ¿Qué es eso? Escuchar a escondidas. Sabía que estabas actuando de manera extraña debido a la caja fuerte, así que te dejé plantarla por toda la casa. Esto es lo que solía poner en la cocina. Cuando reproduje la grabación, decía, Harper puso este polvo mágico en el curry de tu madre. Entonces te daré algo de dinero de bolsillo como recompensa, dijo la voz de mi marido, soplando en el oído de su hijo. Además, Harper ya le informó de tus planes. Ese día le dijiste que me ibas a matar, ¿no? Mi hijo dice, si tu madre se va al otro mundo, la herencia recaerá sobre ti. Yo me ocuparé de ello como padre, pero te haré sentir bien. Dijo dulcemente. Harper fingió estar de acuerdo con el plan, pero en realidad había estado fingiendo rebelión, esperando una oportunidad. Desde que descubrió que mi marido había intentado abrir mi caja fuerte, siguió siendo un hijo recto, sabio y amable. Por eso me preguntaba por qué había polvo mágico en ese curry. El plan de mi hijo era que él y yo comiéramos el curry sin nada, pretendiendo ponerle polvo. No, no es polvo mágico. No es veneno. Es solo especia. Estaba tratando de hacer que tu curry sepa mejor. ¿Estás admitiendo haber usado polvo mágico? Si el audio está siendo grabado, no se puede evitar. Se suponía que debía sorprenderte. Le di una mirada fría. Oh, sí, reemplazaste las especias con algo ridículo. Intentaste incriminarme por hacer que Harper las usara. ¿Estoy en lo cierto? La lógica de mi marido estaba equivocada y yo era demasiado vaga para replicar. Entonces, dejé caer una pila de papeles frente a él en la cama. ¿Qué es esto? Es una copia impresa de lo que compraste en línea y es demasiado estúpido dejar este tipo de evidencia en la computadora de tu casa. El periódico indicaba claramente la historia de su compra de polvo mágico en un sitio negro. El rostro de mi marido palideció. No, espera un minuto. Si ese es el caso, algo anda mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me cae? ¿Y cómo pudo decirlo el mismo el culpable que preparó algo tan peligroso? Bueno, no has comido el polvo mágico, pero lo has ingerido. No sé lo que estás diciendo. Tartamudeó. Apreté suavemente la mano de mi marido, lo cual me confundió. ¿Qué había en ese pulgar? ¿Fue una herida que te cortaste con un cuchillo de cocina? ¿Te acuerdas? La opinión del médico es que los ingredientes del polvo mágico probablemente entraron en la herida. Y parece que hay casos así. Parece que mi hijo... Al final logré hacer trampa para no poner polvo mágico en el curry. Sin embargo, mi marido, que fue cauteloso, debió haber puesto solo el polvo en mi curry. Pensó que si añadía el polvo directamente del frasco, se daría cuenta de que lo había mezclado con el curry al equivocarse en la cantidad. Entonces, debió pellizcarlo con los dedos y espolvorear el polvo. En ese momento, el componente entró al cuerpo a través de la herida del pulgar y mi esposo también estaba en coma. Creo que eso es lo que era.
Mi marido quedó tan atónito que no pudo responder nada. ¿La motivación para hacer esto fue mi herencia? No. Movió la boca por un momento, pero de repente inclinó profundamente la cabeza y gritó: «Lo siento, por favor perdóname, realmente necesitaba dinero». Eso es para comprar un auto de lujo fabricado en el extranjero, ¿verdad? Cuando hice una voz atónita, mi esposo levantó la vista con expresión de sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Encontré un contrato entre usted y el taller de autos. Supongo que ibas a pagarlo con mi herencia después de que te deshicieras de mí. Pero lo siento. Cuando estreché el documento con la mano, mi marido pareció perder las fuerzas, como si hubiera perdido las caderas. El dinero cambia a las personas y desearía no haber heredado la herencia de mi padre. Lo miré con tristeza y le tendí los papeles del divorcio. Por favor, divorciate de mí. No puedo volver a mi antigua relación contigo, que intentaste matarme. Yo me ocuparé de Harper. Espera, dame la oportunidad de empezar de nuevo. Voy a cambiar de opinión de ahora en adelante. Edgar frotó su frente contra el suelo y se sentó, pero mi resolución no flaqueó. Después de eso, arrestaron a mi esposo, quien fue dado de alta del hospital, y se finalizó mi divorcio. Tuvo que pagar 3 millones de pensión alimenticia y 60,000 mensuales en manutención para su hijo. Además, mi marido tuvo que pagar una gran multa, que no podía pagar el coche de lujo, y sus suegros, que se vieron obligados a ocupar su lugar, se enfurecieron cuando se enteraron de la situación y cortaron toda relación con él. Es probable que pase bastante tiempo en una jaula con muchos crímenes, pero incluso si logra salir, tendrá una vida dura. Yo, en cambio, decidí adoptar a mi hijo y vivir con él. Afortunadamente, la herencia de mi padre es suficiente para mantener a Harper si no se permite el lujo. De ahora en adelante usaré este valioso bien para mi hijo. Cuando reproduje la grabación, decía: «Harper puso este polvo mágico en el curry de tu madre. Entonces te daré algo de dinero de bolsillo como recompensa», dijo la voz de mi marido, soplando en el oído de su hijo. «Además, Harper ya le informó de tus planes. Ese día le dijiste que me ibas a matar, ¿no? Mi hijo dice: si tu madre se va al otro mundo, la herencia recaerá sobre ti. Yo me ocuparé de ello como padre, pero te haré sentir bien», dijo dulcemente. Harper fingió estar de acuerdo con el plan, pero en realidad había estado fingiendo rebelión, esperando una oportunidad. Desde que descubrió que mi marido había intentado abrir mi caja fuerte, siguió siendo un hijo recto, sabio y amable. Por eso me preguntaba por qué había polvo mágico en ese curry. El plan de mi hijo era que él y yo comiéramos el curry sin nada, pretendiendo ponerle polvo. No, no es polvo mágico. No es veneno. Es solo especia. Estaba tratando de hacer que tu curry sepa mejor. ¿Estás admitiendo haber usado polvo mágico? Si el audio está siendo grabado, no se puede evitar. Se suponía que debía sorprenderte. Le di una mirada fría. Oh, sí, reemplazaste las especias con algo ridículo. Intentaste incriminarme por hacer que Harper las usara. ¿Estoy en lo cierto? La lógica de mi marido estaba equivocada y yo era demasiado vaga para replicar. Entonces, dejé caer una pila de papeles frente a él en la cama. ¿Qué es esto? Es una copia impresa de lo que compraste en línea y es demasiado estúpido dejar este tipo de evidencia en la computadora de tu casa. El periódico indicaba claramente la historia de su compra de polvo mágico en un sitio negro. El rostro de mi marido palideció. No, espera un minuto. Si ese es el caso, algo anda mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me cae? ¿Y cómo pudo decirlo el mismo el culpable que preparó algo tan peligroso? Bueno, no has comido el polvo mágico, pero lo has ingerido. No sé lo que estás diciendo. Tartamudeó. Apreté suavemente la mano de mi marido, lo cual me confundió. ¿Qué había en ese pulgar? ¿Fue una herida que te cortaste con un cuchillo de cocina? ¿Te acuerdas? La opinión del médico es que los ingredientes del polvo mágico probablemente entraron en la herida. Y parece que hay casos así. Parece que mi hijo... Al final logré hacer trampa para no poner polvo mágico en el curry. Sin embargo, mi marido, que fue cauteloso, debió haber puesto solo el polvo en mi curry. Pensó que si añadía el polvo directamente del frasco, se daría cuenta de que lo había mezclado con el curry al equivocarse en la cantidad. Entonces, debió pellizcarlo con los dedos y espolvorear el polvo. En ese momento, el componente entró al cuerpo a través de la herida del pulgar y mi esposo también estaba en coma. Creo que eso es lo que era. Mi marido quedó tan atónito que no pudo responder nada.
¿La motivación para hacer esto fue mi herencia? No. Movió la boca por un momento, pero de repente inclinó profundamente la cabeza y gritó: «Lo siento, por favor perdóname. Realmente necesitaba dinero». Eso es para comprar un auto de lujo fabricado en el extranjero, ¿verdad? Cuando hice una voz atónita, mi esposo levantó la vista con expresión de sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Encontré un contrato entre usted y el taller de autos. Supongo que ibas a pagarlo con mi herencia después de que te deshicieras de mí. Pero lo siento. Cuando estreché el documento con la mano, mi marido pareció perder las fuerzas, como si hubiera perdido las caderas. El dinero cambia a las personas y desearía no haber heredado la herencia de mi padre. Lo miré con tristeza y le tendí los papeles del divorcio. Por favor, divorciate de mí. No puedo volver a mi antigua relación contigo, que intentaste matarme. Yo me ocuparé de Harper. Espera, dame la oportunidad de empezar de nuevo. Voy a cambiar de opinión de ahora en adelante. Edgar frotó su frente contra el suelo y se sentó, pero mi resolución no flaqueó. Después de eso, arrestaron a mi esposo, quien fue dado de alta del hospital, y se finalizó mi divorcio. Tuvo que pagar 3 millones de pensión alimenticia y 60,000 mensuales en manutención para su hijo. Además, mi marido tuvo que pagar una gran multa, que no podía pagar el coche de lujo, y sus suegros, que se vieron obligados a ocupar su lugar, se enfurecieron cuando se enteraron de la situación y cortaron toda relación con él. Es probable que pase bastante tiempo en una jaula con muchos crímenes, pero incluso si logra salir, tendrá una vida dura. Yo, en cambio, decidí adoptar a mi hijo y vivir con él. Afortunadamente, la herencia de mi padre es suficiente para mantener a Harper si no se permite el lujo. De ahora en adelante usaré este valioso bien para mi hijo.